En Duende Reddit, la historia de hoy es... Después de un doloroso divorcio, mi ex usó a nuestro hijo para destruirme en la corte, y él testificó contra mí diciendo: mi padre nunca se preocupó por mí, lo perdí todo, y pasé 10 años intentando contactarlo sin respuesta. Su mensaje después de tanto tiempo me dejó sin palabras. Supongo que debería empezar por explicar cómo todo se convirtió en este desastre. Tengo 55 años ahora, pero para entender realmente cómo llegué hasta aquí, hay que remontarse a cuando recién salía de la universidad. En aquel entonces creía que tenía la vida resuelta. Conocí a una mujer increíble, al menos eso parecía en aquel momento. Vivimos un romance vertiginoso, el típico flechazo de película, rápido, apasionado e intenso. Y casi sin darme cuenta, ya estábamos casados. Realmente creí que me había tocado la lotería, que había encontrado a mi compañera para toda la vida. Durante un tiempo, las cosas marcharon bien, realmente bien. Un par de años después de casarnos, tuvimos a nuestro hijo, Eddie, y sentí que todo encajaba a la perfección. Tenía un trabajo estable. Compramos una casa con un pequeño jardín, y parecía que la vida seguía exactamente el camino que siempre había imaginado. Ya sabes, ese típico sueño de familia perfecta del que tanto se habla mientras crecemos. Pero mirando atrás ahora, puedo ver que había grietas en los cimientos desde el principio. En ese momento, no quería verlas, o quizás sí las veía, pero me convencí de que no importaban. Deseaba tanto que fuéramos felices y que todo funcionara que ignoré todas las señales de alarma. Mi ex esposa tenía esa manera particular de controlarlo todo. Cada decisión que tomábamos, cada desacuerdo que teníamos, ella siempre debía tener la razón. Y si no la tenía, daba la vuelta a la situación hasta que, de alguna manera, todo acababa siendo culpa mía. Era una experta en convertirse en víctima, y hacerme sentir que yo era quien estaba estropeándolo todo. Durante años, lo aguanté. Me mordía la lengua en las discusiones, cedía a sus exigencias y hacía todo lo posible para evitar problemas. Me repetía a mí mismo que lo hacía por Eddie. Era un niño tan maravilloso, inteligente, divertido, lleno de curiosidad. No quería ser la razón por la que su mundo se desmoronara. Así que mantenía la paz, incluso cuando significaba postergarme a mí mismo, incluso cuando significaba tragarme mis propios sentimientos día tras día. Pero la verdad es que solo puedes hacer eso durante un tiempo, hasta que empieza a consumirte por dentro. Para cuando Eddie era un joven adulto, yo estaba completamente agotado. No era simple cansancio. Era un desgaste difícil de explicar. Miraba mi vida y pensaba, ¿esto es todo? ¿Es esto realmente todo lo que habrá? No quería pasar el resto de mis días en un matrimonio que se sentía como una batalla interminable, donde siempre salía perdiendo. Así que tomé la decisión más difícil de mi vida. Pedí el divorcio. Sabía que no sería fácil, pero no estaba preparado para lo desagradable que se volvería todo. Mi exesposa no solo me enfrentó, declaró la guerra. Utilizó todas las estrategias posibles para hacerme quedar como el villano. Y lo peor de todo, arrastró a Eddie justo al centro del conflicto. Le dijo que yo no me preocupaba por él, que me marchaba porque era un egoísta incapaz de ser un buen esposo o padre. Tergiversó cada discusión que habíamos tenido para convertirla en una historia sobre mi supuesta frialdad y falta de cariño. Convenientemente omitió todos los años de su manipulación, todas las veces que presionó hasta dejarme sin nada más que dar. En cambio, alimentó a Eddie con mentiras, sembrando dudas en su mente. Y lo peor de todo, él le creyó. Eddie ya no era un niño, tenía casi 20 años cuando todo sucedió. Era lo suficientemente mayor para formarse su propia opinión. Y cuando testificó contra mí durante el proceso de divorcio, me di cuenta de cuán profundamente creía en su versión de los hechos. Escucharlo decir esas cosas en el juzgado, cosas que no eran ciertas, rompió algo dentro de mí. Pasé años entrenando a su equipo de fútbol, ayudándole con proyectos escolares, quedándome despierto toda la noche cuando enfermaba, simplemente tratando de ser un buen padre. Claro, no era perfecto, pero me importaba. Estuve ahí. Nada de eso pareció importar. Al final, el tribunal dictaminó que debía pagarle una cantidad considerable de dinero a mi exmujer, pensión compensatoria, o como se llame técnicamente. Sabía que sería un golpe financiero, pero pensé que saldría adelante. Para lo que no estaba preparado, era para el coste emocional de perder a Eddie. Al principio, intenté comunicarme con él. Entendía que estaba ocupado con la universidad, los amigos, organizando su vida. Sabía que estaba en una edad en la que debía estar explorando el mundo, viviendo su vida, pero aún así dolía. Siempre parecía tener tiempo para su madre, pero no podía dedicar unas horas para mí, ni siquiera durante las vacaciones. Lo llamaba y enviaba mensajes intentando hacer planes. Sugería cenar, ver un partido o simplemente pasar el rato, pero la respuesta era siempre la misma. Estaba demasiado ocupado. Tenía deberes, o iba a salir con amigos, o tenía algún otro compromiso. Al principio, intentaba convencerme de que era normal, que solo era un veinteañero típico absorto en su propio mundo.
Pero con el paso del tiempo, quedó claro que simplemente no quería pasar tiempo conmigo. Y esa realización dolía más que cualquier otra cosa. Sentía que lentamente me desvanecía de su vida, como si me hubiera convertido en una figura distante que ya no le importaba. Quería decirle cuánto dolía, cuánto lo echaba de menos, pero no quería hacerlo sentir culpable para que pasara tiempo conmigo, así que guardé silencio. Y con cada festividad que pasaba, cada cumpleaños perdido, cada mensaje sin respuesta, sentía que lo perdía cada vez más. Hice todo lo posible por mantener el contacto con Eddie. Incluso después de que dejara de visitarme, le enviaba mensajes, correos electrónicos, tarjetas de cumpleaños, regalos de Navidad, cualquier cosa que se me ocurriera para recordarle que seguía aquí, que seguía preocupándome por él. Pero sus respuestas, cuando llegaban, eran breves y frías. La mayoría de las veces, tenía la sensación de estar enviando mensajes al vacío. Luego me enteraba por amigos o familiares comunes, que había tirado las tarjetas, o dejado los regalos sin abrir. Eso dolía más de lo que podía admitir entonces. También supe, a través de esos mismos canales, que Eddie estaba diciendo a la gente que yo era un padre terrible, que no me preocupaba por él y que lo había abandonado. Escuchar eso rompió algo en mi interior, pero al mismo tiempo no podía culparlo completamente. Era un adolescente manipulado por alguien que era una maestra en hacerse la víctima. Su madre había pasado años tergiversando las cosas para hacerme quedar como el malo. Y él había crecido creyendo su versión de los hechos. Entendía eso. Aún así, comprenderlo no hacía que el rechazo doliera menos. Un recuerdo en particular todavía se mantiene vívido. Era un fin de semana festivo, y había planeado una gran excursión solo para nosotros dos. Íbamos a ir de senderismo, algo que siempre nos había encantado hacer juntos cuando era pequeño. Pasé semanas organizándolo todo hasta el más mínimo detalle, intentando que fuera un fin de semana perfecto. Luego, la noche anterior, me llamó para decirme que no podía venir porque su madre había organizado algún evento familiar de último minuto, y sentía que debía asistir. Podía notarlo en su voz. No quería cancelar, pero ya había tomado su decisión. Le dije que no pasaba nada, y que siempre podríamos reprogramarlo, pero después de colgar, simplemente me quedé sentado mirando las mochilas preparadas junto a la puerta. Esa excursión nunca llegó a realizarse. Y mirando hacia atrás, creo que esa fue una de las últimas veces que intenté hacer planes con él. Simplemente no podía soportar otra decepción. La vida siguió su curso, como siempre hace. Pocos años después, volví a casarme. Mi nueva esposa y yo decidimos no tener hijos. Perder a Eddie había dejado un vacío en mí, y el miedo a empezar de nuevo, a arriesgarme a ese tipo de angustia otra vez, era demasiado. En cambio, me concentré en mi trabajo y traté de ser el mejor marido posible para mi nueva esposa. Construimos una buena vida juntos. Estable, feliz, llena de amor. Pero sin importar cuánto tiempo pasara, siempre sentía ese dolor en el pecho cada vez que pensaba en Eddie. Veía a padres jugando con sus hijos en el parque o escuchaba a mis compañeros de trabajo hablar sobre los logros de sus hijos y todo volvía a golpearme. Me preguntaba qué estaría haciendo Eddie, si estaba bien, si alguna vez pensaba en mí. Entonces, de la nada, hace unos meses, Eddie se puso en contacto conmigo. Tiene 30 años ahora, y es padre. Me contó que su esposa lo había engañado y abandonado, y ahora está criando solo a su hijo de 3 años. Me dijo que necesitaba consejos, y que finalmente entendía lo difíciles que debieron haber sido las cosas para mí en aquel entonces. Reconoció que se había equivocado en muchas cosas, y dijo que quería reconectar. Me confesó que su madre no comprendía por lo que estaba pasando, que ella simplemente ignoraba sus dificultades, y no había sido de mucha ayuda con su hijo. Y luego se disculpó por las cosas que dijo, por cómo me trató, y por haber dejado pasar tanto tiempo. Dijo que quería reconstruir nuestra relación y comenzar de nuevo. Debería estar feliz, ¿verdad? Esto es todo lo que he deseado durante años, que viera la verdad, que volviera a mi vida, y, sin embargo, sigo dividido. Por un lado, es mi hijo. Lo he echado de menos cada día desde que salió de mi vida. Quiero conocerlo de nuevo, conocer a mi nieto, recuperar el tiempo perdido. Parte de mí quiere aprovechar la oportunidad y aferrarme con fuerza, solo por si acaso cambia de opinión. Por otro lado, no puedo olvidar el dolor que me causó. Las cosas que dijo en el juicio, la forma en que me borró de su vida, los años de silencio, todo dejó cicatrices. No puedo evitar preguntarme cuáles son sus verdaderas motivaciones. ¿Realmente quiere arreglar las cosas? ¿O solo necesita ayuda ahora que se siente desbordado? Y luego está su madre. ¿Sigue susurrándole al oído? ¿Sigue manejando los hilos entre bastidores? ¿Realmente se ha liberado de su influencia? ¿O es esta solo otra forma en que ella manipula la situación? He pasado noches en vela repasando todo una y otra vez. He intentado ponerme en su lugar. Está sufriendo. Está abrumado, y probablemente ahora comprende lo difícil que puede ser la vida. Pero entonces me pregunto, ¿por qué ahora? ¿Por qué esperar hasta que las cosas se pusieran tan mal para ponerse en contacto?
Y la pregunta que sigue rondándome es esta. ¿Me equivoco al tener dudas? ¿Me convierte en un mal padre el querer protegerme después de todo lo ocurrido? Actualización 1. Han pasado varios días desde que Eddie se puso en contacto conmigo, y no puedo dejar de darle vueltas. Su mensaje sigue repitiéndose una y otra vez en mi cabeza. Cada palabra parece grabada a fuego, y todavía no sé cómo responder. Ni siquiera he intentado escribir un borrador. Una parte de mí quiere coger el teléfono, llamarlo y decir, sí, hagámoslo. Hablemos. Arreglemos todo. Pero hay otra parte, una voz más fuerte y cautelosa, que me dice que vaya despacio, que reflexione bien antes de dar cualquier paso. Sigo repasando el pasado en mi mente, como una película que he visto demasiadas veces, pero que no puedo dejar de ver. Pienso en lo que Eddie dijo entonces, cómo creyó cada mentira que su madre le contó. Pienso en cómo todo se desmoronó, cómo el vínculo que teníamos simplemente se esfumó, y luego el silencio, los años de vacío. Todo vuelve, y es como si estuviera reviviendo ese dolor de nuevo. Quiero creer que esto podría ser el comienzo de algo positivo, pero no puedo ignorar cuánto dolió perderlo la primera vez. La verdad es que tengo miedo. Miedo de hacerme ilusiones, miedo de reabrir esas viejas heridas, de exponerme solo para que todo vuelva a derrumbarse. Quiero pensar que este contacto de Eddie es un paso adelante, pero hay esa molesta vocecita al fondo de mi mente, que no deja de preguntarse, ¿y si no lo es? ¿Y si es solo otra forma de que las cosas salgan mal? Hablé con un amigo cercano sobre esto, alguien que ha estado conmigo en todo, el divorcio, la batalla por la custodia, y todos los años de silencio. Conoce toda la historia de principio a fin. Cuando le conté sobre el mensaje de Eddie, escuchó atentamente y me aconsejó tomármelo con calma. Me sugirió reunirme con Eddie en persona, cara a cara, y tener una conversación sincera. Dijo que verlo personalmente me ayudaría a descubrir lo que realmente busca. ¿Se está acercando porque de verdad quiere arreglar las cosas? ¿O solo se siente sobrepasado ahora que está en una situación difícil y necesita que alguien lo rescate? Creo que tiene razón. Hablar con Eddie en persona podría darme la claridad que necesito, pero incluso esa idea parece un gran paso. ¿Y si no sale bien? ¿Y si salgo de esa conversación sintiéndome peor de lo que me siento ahora? He pasado por mucho con Eddie, y no sé si podría soportar otro desengaño. Ya recorrí ese camino antes, y apenas logré superarlo la primera vez. Así que estoy atascado. Atrapado entre querer protegerme y querer arriesgarme. Sé que la única manera de avanzar es tomar una decisión, pero no es tan simple como enviar un mensaje o aceptar una reunión. Son años de dolor, años de amor y años de añoranza, todo concentrado en un solo momento, y simplemente no sé qué hacer con todo ello. Últimamente he estado pensando mucho en lo que Eddie está atravesando. No conozco todos los detalles de su situación, pero sé que su divorcio fue complicado. Ahora es padre soltero, criando a un niño de 3 años por su cuenta, y solo puedo imaginar lo difícil que debe ser. Conozco la sensación de llevar el peso del mundo sobre los hombros, y, aunque me ha herido, no puedo evitar sentir compasión por él. Hay una parte de mí que se pregunta si se está acercando porque realmente está listo para reconstruir nuestra relación, o porque está luchando tanto que no sabe a dónde más acudir. En cualquier caso, es difícil no sentir empatía por él. Sé lo que es sentirse desbordado, y no puedo evitar preguntarme si ese es su estado actual. Pero si hay algo que tengo claro es esto. Si decido reunirme con él, no será para arreglar nuestra relación, al menos no de inmediato, será por mi nieta. Ella es quien realmente importa ahora. No pidió formar parte de esta complicada historia, y merece tener un abuelo en su vida, que se preocupe por ella. Si Eddie habla en serio sobre querer reconstruir las cosas, tendrá que entender que ella es mi prioridad. Así que aquí estoy. Todavía me siento algo perdido, pero también un poco esperanzado. Tal vez este sea el comienzo de algo nuevo. O quizás sea solo otro capítulo en nuestra complicada relación. Sea como sea, estoy preparado para afrontarlo. Actualización 2. Han pasado varios días más desde que Eddie se puso en contacto conmigo, y todo ha dado un giro que nunca podría haber anticipado. Todavía estaba considerando cómo responder a su mensaje, dividido entre la esperanza y la vacilación, cuando mi exesposa Cecilia apareció en mi casa completamente por sorpresa. Ni siquiera llamó a la puerta, simplemente irrumpió como si el lugar le perteneciera. Como si tuviera todo el derecho a estar allí. Apenas tuve tiempo de asimilar lo que estaba ocurriendo antes de que se abalanzara sobre mí como un huracán. Tenía la cara enrojecida, la mandíbula tensa, y los puños cerrados como si estuviera lista para pelear. Antes de que pudiera pronunciar palabra, comenzó a gritar. Era surrealista, como una escena de una mala telenovela, pero esto era dolorosamente real. Su voz era estridente, cortaba el aire mientras me acusaba de manipular a Eddie. Afirmaba que debía haberle estado llenando la cabeza de mentiras, poniéndolo en su contra, envenenando su mente. La rabia en su voz era tan densa, que casi podía palparla en el ambiente. Sus palabras me golpearon con fuerza.
Ni siquiera había hablado con Eddie todavía. Ni una llamada, ni siquiera una respuesta a su mensaje. Me estaba tomando mi tiempo, intentando descubrir cómo abordarlo sin empeorar las cosas. Pero nada de eso le importaba a Cecilia, no le interesaba la verdad. Ya había decidido que yo era el villano de esta historia, y no iba a permitir que los hechos interfirieran con su narrativa. No se limitó a acusarme, fue a por todas, desenterrando cada amargo recuerdo de nuestro divorcio, como si los hubiera estado guardando para este preciso momento. Cada discusión, cada error, real o imaginario, me lo lanzó todo a la cara. Uno tras otro, como si quisiera sepultarme bajo el peso de todo aquello. Su voz retumbaba por toda la estancia mientras se paseaba de un lado a otro, tirando cosas de la mesa, cogiendo objetos solo para golpearlos de nuevo contra la superficie, como si estuviera intentando demostrar algún tipo de punto retorcido. Y entonces cogió la fotografía. Era un marco que estaba sobre la repisa. Una de mis fotos favoritas, Eddie y yo de hace años. No podía tener más de 9 o 10 años entonces. Recuerdo ese día perfectamente. Acababa de marcar su primer gol en el fútbol. Y la forma en que se iluminó su rostro. Cualquiera habría pensado que acababa de ganar el mundial. Amo esa foto, porque me recordaba una época en que las cosas no eran tan complicadas, cuando la vida se sentía simple y buena. Cecilia la arrancó de la repisa como si fuera algún tipo de prueba. La sostuvo en alto, agitándola frente a mí como si demostrara su argumento. No tienes derecho a estar en su vida, después de todo lo que has hecho, gritó. Su voz se quebró ligeramente al decirlo, pero no había forma de confundir el veneno tras sus palabras. Fue entonces cuando exploté. Había estado allí de pie, intentando mantener la calma, tratando de conservar la compostura mientras ella me destrozaba. Pero verla sosteniendo esa foto, agitándola como si fuera un arma, fue la gota que colmó el vaso. Respiré hondo, obligándome a mantener mi voz firme, y dije, deja la foto y sal de mi casa. Se quedó paralizada por un segundo, mirándome como si no pudiera creer lo que acababa de decir. Pero no había terminado. Le dije clara y directamente que si no se marchaba en ese mismo instante, llamaría a la policía, y hablaba completamente en serio. No iba a permitir que destrozara mi hogar, o me arrastrara de vuelta al caos del que me había costado años escapar. Por un momento pensé que podría realmente escucharme. Se quedó allí sosteniendo la foto, su rostro oscilando entre la ira y la incredulidad. Pero en lugar de marcharse, lanzó una nueva diatriba, esta vez sobre Eddie. Lo llamó desagradecido y egoísta. Dijo que no tenía ni idea de lo duro que ella había trabajado para darle la vida que tenía. Luego, comenzó a despotricar sobre cómo Eddie había estado culpándola de todo, desde su propio divorcio. Dijo que estaba guardando rencores, actuando como si ella fuera el problema, y que su terapeuta le había lavado el cerebro para hacerle creer que ella era la raíz de todos sus males. Y entonces soltó la bomba. Me contó que Eddie había estado luchando contra una ansiedad y depresión severas desde que su esposa lo abandonó. Había estado sufriendo ataques de pánico, graves. Incluso hubo un momento en que fue hospitalizado tras un episodio particularmente intenso. Me dijo que había estado viendo a un terapeuta, y que fue este quien lo animó a ponerse en contacto conmigo, como parte de su proceso de curación. Escuchar eso me impactó como un tren a toda velocidad. No tenía idea de que Eddie estuviera pasando por todo esto. Claro, sabía que su divorcio debió ser difícil, pero no me di cuenta de hasta qué punto lo había destrozado. No sabía que estaba cargando con tanto dolor, con tanto peso él solo. Cecilia siguió hablando, sus palabras afiladas e implacables, pero dejé de escuchar. Mi mente daba vueltas tratando de procesar lo que acababa de revelarme. Solo podía pensar en Eddie. Mi hijo luchando de formas que no podía haber imaginado. Lo imaginé sufriendo ataques de pánico, sintiéndose perdido y abrumado. Pensé en todos los años que intenté comunicarme, mensajes, correos, notas de voz, solo para encontrarme con silencio. Pensé en la distancia, en las cosas hirientes que dijo en el juicio hace tantos años, y en el muro que había crecido entre nosotros. Pero más que nada, pensé en cuánto seguía importándome. Sin importar lo que hubiera ocurrido entre nosotros, sin importar cuántas cicatrices llevara, Eddie seguía siendo mi hijo y aunque no supiera por dónde empezar, o cómo iba a desarrollarse todo esto, una cosa estaba clara, no podía darle la espalda ahora. Es mi hijo. No importa cuánto dolor me haya causado, no puedo simplemente ignorar eso. Finalmente Cecilia se marchó furiosa, dando un portazo tras ella, dejándome sentado allí en medio de mi sala, rodeado por el desastre que había provocado, tanto literal como emocionalmente. Permanecí sentado durante mucho tiempo, simplemente intentando asimilar todo lo ocurrido. Ahora entendía por qué Eddie se había puesto en contacto. No solo buscaba un cierre, o intentaba reconectar por hacerlo. Estaba luchando, realmente luchando, y no sabía a dónde más acudir. Tras mucha reflexión, tomé mi decisión. Cogí el teléfono y le escribí un mensaje a Eddie.
Le dije que lamentaba todo lo que había estado pasando, y que me gustaría reunirnos si todavía quería hablar. Le dije que no sabía si podríamos arreglar todo entre nosotros, pero que estaba dispuesto a intentarlo. Antes de que pudiera dudar, pulsé enviar. Ahora solo me queda esperar su respuesta. Mis emociones están por todas partes: rabia, tristeza, culpa, esperanza. Pero por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo cierta claridad. Eddie me necesita, y, sin importar lo que haya pasado en el pasado, estoy dispuesto a estar ahí para él. Sé que no va a ser fácil. Las heridas de nuestro distanciamiento siguen ahí, y no soy tan ingenuo como para pensar que podemos simplemente retomar donde lo dejamos. Pero también sé que si existe aunque sea una mínima posibilidad de reconstruir nuestra relación, debo aprovecharla. Es mi hijo y, a pesar de todo, sigo queriéndolo. Espero que todo mejore a partir de ahora. Actualización 3. Hola a todos. Muchos pedisteis una actualización, así que aquí está. Eddie y yo finalmente nos reunimos. No fue un gran reencuentro emotivo, fue tranquilo, incómodo y algo tenso, pero sucedió. Trajo a su hija, mi nieta, con él. Tiene 4 años, con grandes ojos castaños y una sonrisa tímida que me recordó tanto a Eddie cuando tenía esa edad. Verla fue como un puñetazo al corazón. Ni siquiera había sabido su nombre hasta ese momento: Rory. Se aferraba a la pierna de Eddie, mirándome como si fuera un extraño, y supongo que para ella lo era. Nos encontramos en un parque, terreno neutral. Eddie parecía agotado, como si llevara semanas sin dormir bien. Su rostro estaba más delgado, y había una pesadez en su mirada que nunca había visto antes. No dijo mucho al principio, solo me agradeció por haber accedido a verlo. Rory se mantuvo cerca de él, jugando con un muñeco que había traído mientras nos sentábamos en un banco a hablar. Eddie se sinceró sobre todo: su divorcio, sus dificultades como padre soltero, su salud mental. Me habló de los ataques de pánico, la terapia, y cómo sentía que estaba fallando como padre. Reconoció que había estado cargando con remordimientos durante años por cómo me trató durante el divorcio. Dijo que no esperaba que lo perdonara, pero quería que supiera que lo lamentaba. Escuché sin interrumpir. Cuando terminó, respiré profundamente y le dije la verdad. Le expliqué que no podía simplemente borrar el pasado, que lo ocurrido durante el divorcio aún dolía, y que no era algo que pudiera olvidar. Pero también le dije que estaba aquí ahora, por supuesto para él, pero principalmente por mi nieta. Ella es inocente en todo esto, y merece tener un abuelo en su vida. Dejé claro que mi prioridad ahora es ella, no arreglar nuestra relación ni revivir viejas heridas, sino asegurarme de que tenga a alguien estable en su vida. Eddie asintió comprensivamente, sin intentar discutir o justificar nada, lo cual me sorprendió. Simplemente dijo que agradecía que estuviera dispuesto a estar ahí para Rory. Sus palabras se apagaron. No habíamos hablado en años, y por un momento pareció que estaba bajando la guardia. Luego compartió algo que me tomó por sorpresa. Me contó que su exesposa había vaciado su cuenta bancaria conjunta antes de marcharse. Él tenía algunos ahorros propios, pero ella se había llevado casi todo, dejándolo para que se las arreglara solo con Rory. Admitió que desde entonces había estado luchando para llegar a fin de mes, equilibrando costes de terapia, guardería y gastos cotidianos. El peso de sus palabras me golpeó con fuerza. No se trataba solo de la carga emocional que había estado soportando. También estaba luchando para mantener a flote su vida y la de Rory económicamente. No pude evitar sentirme indignado por él. La idea de que alguien lo abandonara a él y a su hija así, sin considerar las consecuencias, me resultaba exasperante. Al mismo tiempo, hacía que su situación pareciera aún más abrumadora. No solo estaba intentando recomponer su vida, lo estaba haciendo con una mano atada a la espalda. Le dije que necesitaba tomar medidas. No podía permitir que ella se saliera con la suya. Presentar una denuncia y consultar a un abogado eran pasos imprescindibles que debía dar. Parecía dubitativo al principio, reacio a complicar más las cosas, pero insistí en el tema. Le recordé que esto no se trataba solo de él, sino de Rory. Dejar pasar esto no era una opción si quería darle la estabilidad que merecía. Incluso me ofrecía ayudarle a encontrar un abogado si no sabía por dónde empezar. Era un pequeño gesto, pero esperaba que le mostrara que no estaba completamente solo en esto. Pareció asimilarlo porque asintió, aunque pude ver que la vacilación persistía en su expresión. Al final de nuestro encuentro, algo había cambiado, aunque fuera ligeramente. La tensión que había flotado entre nosotros desde el principio se sentía un poco más ligera. Las cosas no estaban mágicamente arregladas, pero se notaba como un primer paso, pequeño pero significativo. Rory, que había mantenido las distancias al principio, comenzó a sentirse más cómoda conmigo a medida que avanzaba la tarde. Para cuando nos despedimos, me permitió empujarla en los columpios, y el sonido de su risa me provocó un nudo en la garganta. No sé qué nos depara el futuro. Eddie y yo tenemos un largo camino por recorrer si queremos reconstruir algún tipo de relación, y no soy tan ingenuo como para pensar que será fácil.
El pasado sigue doliendo, y siempre lo hará. Pero Rory es inocente en todo esto. Merece tener a alguien que estará ahí para ella pase lo que pase, y quiero ser esa persona. Quizás no sea el nuevo comienzo que imaginé, pero es algo. Y por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy listo para seguir adelante. Por Rory, por Eddie, y tal vez, de alguna manera, también por mí mismo. Sea como sea este viaje, estoy preparado para afrontarlo.